de esta mañana, un día muy solemne para toda la cristiandad, donde recordamos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesús, pagando una deuda que no le pertenecía, nuestra deuda de nuestros pecados, sufriendo nuestra culpa en la cruz del Calvario y padeciendo para que por sus llagas podamos ser nosotros libres y perdonados. Estamos muy agradecidos del Señor por tremenda misericordia y gracia, y vamos a orar dándole gracias y pidiendo que Él bendiga este estudio, que se revele a través de las Escrituras como Él es Dios, Rey de reyes y Señor de señores, el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, cumpliendo la misión para la cual fue mandado al mundo, ¿verdad? Como le dijo Él a Pilato: mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Pero para esta hora yo he nacido, ¿verdad? Lo veía con gran anticipación, el momento de su entrega, ¿verdad? Y sobre todo el momento de su resurrección, que nos garantiza que Él era quien dijo ser, ¿verdad? Así que vamos a orar. Les invito a inclinar sus rostros en reverencia al Señor. Padre amado, Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre bendito, precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos entrar a tu gloria, Señor, a través de este plan perfecto, Señor, mandando tú a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Te damos gracias por su tremendo amor ágape, Señor, ese amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo cree, ¿verdad? Un amor infinito, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tomar nuestro lugar, sufrir nuestro castigo, para que así podernos abrir un lugar, romper el velo y dejarnos entrar al lugar santísimo, al lugar de tu presencia, Señor. Por eso venimos confiadamente, sabiendo que en tu nombre tenemos perdón de pecados, Señor, tenemos vida eterna, tenemos esperanza de una resurrección. Señor, gracias, porque nada nos puede separar de tu amor, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada, Señor, nada, ninguna tribulación, Señor. Así que te bendecimos porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Eres, Señor, el gran vencedor. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y rogamos que vengas pronto, Señor. Esperamos tu venida, Señor, y poderte ver cara a cara, Señor, y adorar, postrados ante tus pies, Señor, como anuncia el libro de Apocalipsis, Señor. Poner las coronas delante de tus pies, porque tú eres el único digno de recibir la gloria, el poder, el imperio, el reino, Señor, la fortaleza, las alabanzas y toda la bendición, Señor. Te bendecimos, Señor Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Padre, el alfa y el omega, Señor, el principio y el fin. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén, amén. Bien, la semana pasada comenzamos el estudio de la resurrección de Jesús y sus implicaciones. Vimos 5 puntos de los 9 que tenemos para compartir, y vimos cómo este evento milagroso fue anunciado en el Antiguo Testamento. Nomás vimos 2 porciones de las muchas que hay de que el Señor iba a volver a vivir, ¿verdad? Isaías 53, vimos que desde el versículo 10 en adelante dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, ¿verdad? Nosotros, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Notemos la primera parte, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El Señor le rogó a su Padre: si es posible que pase esta copa, 3 veces, si es posible, Padre, que pase esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Se dice que esa oración es la única en la que el Padre guarda silencio, no le contesta al Señor. El Señor le pide que pase la copa, pero dice, era necesario que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Ya se sabía el trato, ¿verdad? El contrato que había habido en la eternidad pasada entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un convenio, ¿verdad? El Señor se ofrece, yo pongo mi vida, el Padre acepta, el justo por los injustos, el perfecto, el único sacrificio aceptable para Dios era alguien perfecto. Ninguno de nosotros, dice que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual por su camino. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios, quebrantado su ley, por lo tanto somos dignos de muerte, de separación. Dios no puede estar con el pecado, pero era necesario que alguien perfecto pague la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y el Señor lo sujeta a ese padecimiento, como hoy celebramos, recordamos que hace más de 2000 años atrás el Señor cumple las Escrituras paso a paso, ¿verdad? Al pie de la letra, desde el anuncio de que cómo iba a morir, ¿verdad? El Salmo 22 nos dice que sus manos iban a ser horadadas. Esto 1000 años antes que el Señor nazca, que sus pies iban a ser horadados, traspasados, ¿verdad? Que sus ropas iban a ser repartidas. Estábamos leyendo hace poco, ¿verdad? Como los soldados, sin saber, nadie había leído estas porciones para decir, oh, vamos a hacer esto para que se cumpla. No, ellos encajaban en el todo conocimiento eterno de Dios, sabía quién específicamente iba a ser el cumplimiento de las Escrituras. Reparten sus vestidos, una parte la rompen, dice las Escrituras, en 4 pedazos, se la reparten y echan suerte sobre su túnica, ¿verdad? Se cumple, y los autores de los evangelios son bien específicos en decir, para que la Escritura, aquí se cumplió las Escrituras, ¿verdad? El Señor es llevado el monte Calvario, la montaña de la calavera, ¿verdad? Hasta el día de hoy, si vemos fotos, los invito para que vean la realidad de las Escrituras, ¿verdad? Todos aquellos que dudan, que se burlan de esta realidad, todavía existe el monte de la calavera, y tomándole fotos a las distancias se ve la figura de una calavera en este lugar, ¿verdad? Existe el huerto cerca de este monte, existe la tumba cerca de este monte, pero todo cumpliéndose las Escrituras, ¿verdad? Y Isaías nos dice en una línea, ¿verdad? Jehová lo quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y vemos como el Señor hoy, hace más de 2000 años atrás, está cumpliendo al pie de la letra lo que se había escrito de él. Quisiera mencionar eso, tal vez ya lo he dicho antes, pero encaja en lo que estamos hablando. Para aquellos que son matemáticos y para comprobar qué tan tremendamente específico las profecías y las posibilidades o probabilidades de que se cumplan, de acuerdo a las matemáticas, aquellos que saben cómo sacar estos cálculos, dicen que las posibilidades o probabilidades de que uno le atine a 8 predicciones. Digamos, si yo veo a una persona embarazada, una mujer embarazada, y le digo, vas a tener un niño, van a nacer el 15 de octubre a las 4 de la tarde, en punto van a nacer, van 3, ¿verdad? Tú le vas a poner por nombre, dije que iba a ser niño, ¿verdad? Que ya esto, mire, ya para 4 ya me estoy olvidando, ¿verdad? Que se va a llamar Juan Alberto, y van 4, él va a crecer y va a ser un arquitecto, va a estudiar en la Universidad de Chicago, aunque estamos aquí en California, ¿verdad?
va a casarse con una mujer que se llama Josefina y va a morir en un accidente de tráfico a la edad de 42 años, suponiendo, van 8. Si yo le digo eso a una persona, las posibilidades de que las 8 predicciones se cumplan al pie de la letra, ¿verdad? Son 1 en 10 a la 17ª. 10 con 17 ceros. O sea, para que un millón son 6 ceros, ¿verdad? Imagínense 10 millones, 7 ceros, 100 millones, 8 ceros. Estamos hablando de billones. 1 en billones de que 8 predicciones se cumplan. El Señor Jesús cumplió más de 300 predicciones hechas miles, cientos de años y miles de años antes que Él naciera. Las probabilidades son infinitas de que alguien pueda decir, yo voy a cumplir las cosas que se anunciaron del Mesías. Imposible. Solo Dios puede ser, y Dios nos anuncia en el Antiguo Testamento, dice, yo te anuncio el fin desde el principio para que creas que yo soy Dios. Yo te anuncio el fin desde el principio. Y el Señor está cumpliendo una manera de ilustrar este cálculo matemático. Alguien dijo que hagan de cuenta el estado de Texas, pero como nosotros estamos en California, casi son 2 Californias. Todo el estado de California, así de grande como es, 2 Californias. Llenarlo de monedas de $1. Todos 2 estados de California, 1 pie de altura de monedas, ¿verdad? Eso es el equivalente. Y marcar una moneda en todo este espacio de 2 Californias y enterrarla, tirarla donde uno quiera, marcarla con rojo esa moneda y tirarla, esparcir, cerrarle a alguien los ojos, vendarle los ojos, darle vueltas y soltarlo y decir, encuentra la moneda que está marcada en todo este vasto terreno de 2 Californias. La posibilidad de que la persona así a tiendas vaya y saque la moneda marcada es 1 en 10 a las 17 ceros. Eso es imposible. Y el Señor Jesús está cumpliendo, dice, no que Él dijo, ¿qué dice para cumplir? No, sino que los autores nos están diciendo, en el momento que eso está pasando, se está cumpliendo lo que ya fue anunciado. Ven lo hermoso. Pero todo esto como un preludio al bendito milagro de la resurrección del Señor. Fueron anunciados, nomás vimos 2 versículos, y en el Salmo 16 también se nos da la predicción de su resurrección. También la semana pasada vimos que el Señor mismo anunció su resurrección. Él está diciendo, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Nos da hasta el dato, 3 días después. ¿Por qué 3 días? Los judíos tenían esta costumbre que ya después de 3 días era garantizado que estaba muerta la persona, ¿verdad? Si no se mueve, si no respira, si ya está ahí. Después de 3 días, aún en nuestros días, ¿verdad? Antes hubo un tiempo en que le amarraba a las personas un hilo con una campanita al final y lo enterraban con ese hilo. Por si acaso se despertaba, si se movía, la campanita sonaba, y de ahí viene ese dicho en inglés que dice saved by the bell, o sea, era salvado por la campanita porque no estaba muerto de a de veras. A veces hay gente que tiene ataques, ¿verdad? O le dan derrames y parece muerto, está en coma, y la gente los enterraba y se daban cuenta después que no estaban muertos porque veían en las tumbas los rasguños, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, hicieron eso, de ponerle, y de ahí se inventaron, igual en inglés hay el turno, le llaman el graveyard, el turno del que vela el cementerio, ¿verdad? Ese es el turno que es desde las 12
de la noche hasta las 6 de la mañana. O sea, ponían a alguien ahí a ver si oían las campanitas de alguien que está reviviendo. Pero ya después de 3 días ya no hay garantía, ¿verdad? El Señor está confirmando que verdaderamente murió. ¿Por qué? Porque Él en su infinita sabiduría sabía que iban a salir doctrinas de gente que decía no estaba muerto, ¿verdad? Andaba de parranda, como dicen ahí, ¿verdad? Hay unos que dicen que se fue a Unaí, hay unas religiones de nuestros tiempos que dicen que se bajó de la cruz herido así y se fue a la India. Otros dicen que no murió, que parecía que estaba muerto, pero que estaba herido. Nomás se pueden imaginar, hermanos, había gente que, de acuerdo a documentos históricos, no resistían los 40 latigazos del martirio romano, porque los romanos eran crueles, habían perfeccionado la tortura, los latigazos, no crean que eran cuero con metales, ¿verdad? Era cosa que cuando pegaba iba y arrancaba pedazos de la piel, ¿verdad? El Señor fue golpeado con varas, cacheteado, le arrancaron la barba, desfigurado el Señor, una corona. Todo esto era extra en burla porque Él era el rey de los judíos. Están poniendo más énfasis, toda la furia del enemigo está en esta gente, está llevando a cabo todo el odio que el enemigo tiene al Hijo de Dios. Así que se pueden imaginar las torturas multiplicadas, ¿verdad? En la cruz, ¿verdad? Dice que los mismos soldados fueron a inspeccionar y le rompieron las piernas a los malhechores para que se mueran rápido, porque lo que hacían, estando crucificados, se apoyaban en los talones para poder respirar, porque están estirados. La crucifixión es una tortura de muerte lenta. Se asfixia la persona, se termina su corazón sufriendo un infarto ante tanta esta presión que están sufriendo, ¿verdad? Y el Señor, cuando llegan los soldados, dice las Escrituras, que ya no le rompieron las piernas para que las Escrituras se cumpliese, porque el Cordero de Dios perfecto no podía quebrársele ningún hueso. Y el Señor, los soldados romanos expertos en estas torturas, viéndolo muerto, ya no le quiebran las piernas, sino que uno le abre el costado, ¿verdad? Con una lanza, ¿verdad? Y eso dice, para que las Escrituras se cumpliese, que algún día cuando lo veamos venir en gloria, vamos a ver al que fue traspasado, ¿verdad? Aún en ese momento se está dando cumplimiento de algo que todavía está por pasar en nuestro tiempo. Algún día todos los ojos van a ver al Señor Jesús y los que lo traspasaron van a lamentar, porque se van a dar cuenta que Él era verdaderamente quien dijo ser el verdadero Dios, Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Rey. Así que maravilloso el Señor cómo nos está dando su cumpliendo, ¿verdad? Él murió y el Señor mismo anunció 3 días. También vimos la semana pasada que su resurrección fue confirmada por muchos. Las Escrituras nos habla de que se apareció a sus discípulos, a las mujeres, se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a discípulos en el camino, en la casa, se apareció a los discípulos en la playa, en diferentes lugares. El Señor estuvo vivo con sus discípulos por 40 días después de haber resucitado, ¿verdad? Fue un tiempo de consuelo para ellos, de ánimo, de esperanza, de dirección. El Señor los está comisionando, entrenando, ¿verdad? Pedro lo restaura, le dice, sí, me traicionaste, ¿verdad? Pero ahora, si me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿verdad? Sé ese líder que yo quiero que tú seas, ¿verdad? Muéstrales tu amor a los jóvenes, a los que van a venir a creer en mí, ¿verdad? Y Pedro, aún el Señor le anuncia cómo iba a morir. Dice, te van a llevar donde tú no quieras y te van a estirar las manos, ¿verdad? Ya cuando seas viejo, también vas a morir crucificado. El Señor lo restaura, ¿verdad? En ese tiempo, el Señor preparando a sus discípulos para que
hagan la obra que nos alcanzaría a nosotros, ¿verdad? El mensaje del Evangelio de salvación en Jesús el Cristo, ¿verdad? Así que su resurrección fue confirmada por muchos. También vimos que la resurrección del Señor Jesús nos muestra que Él es Dios. Él estuvo diciendo, mi vida nadie me la quita, yo soy el Cristo, yo soy el Hijo de Dios, mi Padre y yo uno somos, ¿verdad? Si creyeras en mi Padre, les dijo a los fariseos, ¿verdad? Que en mí también creerías, porque Él y yo somos uno, yo de Él he salido, ¿verdad? Y esa confirmación, el hecho de que Él resucite, nos garantiza de que Él era quien dijo ser, ¿verdad? En todo lo que Él dijo se cumplió. Pues ahora vamos a ver 4 puntos más. Y dice que el número 5, estamos en las hojitas, página 3, para los que nos pueden seguir con esto. Dice, su resurrección nos garantiza una nueva vida. También vimos eso, dice en Primera de Pedro capítulo 1, del 3 al 12. Primera de Pedro 1, desde el versículo 3 al 12, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza no muerta, sino una esperanza viva porque el Señor resucitó. El Señor nos hace renacer a esta esperanza que algún día nosotros también tendremos una herencia. Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Muy importante, ¿verdad? Estamos preparados para esta herencia por la fe en Cristo, que es el poder con el cual el Señor nos guarda, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe. Quiero hacer énfasis aquí, hermanos y hermanas, cada vez que vean aquí en esta porción la palabra de vuestra fe, no es el esfuerzo de nosotros que nos estamos concentrando en esta fe. Está hablando del Evangelio. Estamos creyendo en Jesús. Ese es el poder de Dios que nos preserva para la salvación. Creer que Jesús es Dios, es el único Salvador y Señor. Y aquí mismo dice, esa fe es probada. Pero así como el oro es probado, vuestra fe, esa confianza en Dios como único Salvador, va a ser probada. Muchas veces somos tentados a creer en nosotros mismos o en una religión o en algún sistema. Somos tentados y esa fe va a ser probada, dice, pero es necesario que se purifique, ¿verdad? Que uno entienda que solo Jesús, miren otra vez, dice, versículo 8, dice, ¿a quién? Bueno, leamos desde el versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, esa confianza en Jesús como único Salvador, esa fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Versículo 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, ahí está la fe, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, es creer en Jesús, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ven, es una porción de mucha doctrina, mucha enseñanza, pero muy interesante. ¿Cómo se dice cuando uno la escudriña, ¿verdad? La disecta, ¿verdad? La va ampliando. Esa fe, esa gracia, ese regalo de Dios, el Evangelio, las buenas noticias de salvación en Jesús, fueron reveladas a los antiguos, que ellos indagaron, ¿con quién se va a cumplir esto? Pero se les reveló que no era para ellos descubrir, ¿verdad? Sino para nosotros, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros los que no éramos pueblo, los gentiles, ¿verdad? Y se les reveló que administraban, estamos hablando de las profecías, ellos las administraron para los que vendríamos después. Dice, cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Las buenas noticias por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Sí, la resurrección nos anuncia una nueva vida en Cristo. Veamos Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ella entendió el Evangelio también. Yo creo que tú eres el Mesías, el enviado por Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo, ¿verdad? Y por eso dice, si crees en mí, vas a tener la vida eterna. Muy importante, ¿verdad? Solo Jesús. Porque el Señor pudo haber dicho, si crees en mí y crees aquí y acá, en sutanito, en manganito y en este y en el otro, y si tienes la vida eterna. ¿Verdad? Pues no, el Señor dice, bien selectivo, bien exclusivo, si crees en mí, ¿verdad? Tienes la vida eterna. Y explicamos la semana pasada qué es ese creer, ¿verdad? No es el acto mental. Los demonios creen en Dios y ellos no van a ir al cielo. Y dice que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Tienen reverencia, saben la autoridad de Jesús, ¿verdad? No es solamente el acto mental, sino es el acto de obediencia, de seguimiento, ¿verdad? De entender que el Señor es el único. Que eso nos pone en un tanto por ciento menor que toda la multitud del mundo. Todo el mundo cree en Dios. Por decirlo así, un 99% cree en Dios. Pero muy pocos creen que solo Jesús salva. Oseas capítulo 13, 14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol, anuncia Dios, ¿verdad? Nuestra última enemiga será la muerte, así que el Señor nos anuncia una nueva vida en Él. También la resurrección vimos que nos trae esperanza, es una esperanza viva, ¿verdad? Nos trae vida, nos trae esperanza. Primera los Corintios 15 es una porción muy hermosa de lo que va a suceder con nosotros. Y dice Pablo a los hermanos que vivían en esa época en la ciudad de Corinto, versículo 1 del capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Otra vez, las buenas noticias de que solo Jesús salva. El evangelio que también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he anunciado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, ese es Pedro, y después a los 12. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún
y otros ya duermen. Eso estaba diciendo Pablo. Versículo 7. Ahora un paréntesis ahí, hermanos. Se calcula que, si mal no recuerdo, que la carta del apóstol Pablo se escribió entre el año 50-60. Parece que ese es puede que me equivoque, pero estamos hablando, Jesús murió en el año 33, más o menos. El calendario, hay unos argumentos de que 5 años antes de nuestro calendario nace el Señor, o sea que estamos un poquito fuera en años, ¿verdad? O sea que digamos que como en la era nuestra, el Señor ha de haber muerto más o menos como en el año 25, 27 de nuestra era, calculándole el calendario. Ahora, si Pablo escribe esta carta, estamos hablando de 25 a 30 años después de la muerte del Señor Jesús. Y Pablo dice, todavía hay gente que lo vio. Imagínense, cualquier gnóstico, cualquier persona que dudara, nomás tenía que ir y preguntarle, es cierto, cuéntame, ¿qué fue lo que viste? ¿Cómo estuvo? ¿Dónde se apareció? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? Vivía gente todavía en el tiempo de Pablo que había visto a Jesús resucitado. Versículo 6, estamos ahí, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, apóstol, ¿verdad? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, ya no hay esperanza. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Está confirmando, Él sí resucitó. Imagínense, aquí está ya pocos años después, ya están las falsas doctrinas que Jesús, unos que Él no murió y ahora dicen, no resucitó. ¿Ven? El enemigo siempre torciendo la verdad. Ahora, dice Pablo, sigue en el versículo 21. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando Pablo de el milenio, el tiempo que el Señor va a ejercer autoridad sobre toda la humanidad, ¿verdad? Y toda rodilla se va a doblar delante de Él y va a poner a sus enemigos. Todo dominio, todo gobierno, toda autoridad que ahorita está en existencia va a venir bajo la autoridad del Señor. Y ahí ya van a estar los resucitados por Cristo primero, luego los que creyeron en Él
Y luego al fin, dice, cuando ya haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies, van a resucitar otros, pero ya no para vida, sino para juicio, para condenación. Y eso dice aquí, miren, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El versículo 26 dice, y el postrer enemigo, el último enemigo del Señor que será destruido es la muerte, porque va a resucitar a todos. Obviamente para unos resucitan para vida eterna y otros al final van a resucitar para muerte eterna, para condenación, pero la muerte es echada al Hades, al infierno, ya se desaparece, ya no va a haber más muerte después de este acontecimiento. Versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, o sea, Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo, en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan en la esperanza de la resurrección por los muertos? Si en alguna manera los muertos resucitan. Versículo dice, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Ahí las traducciones, según los eruditos, la mejor traducción hubiese sido, ¿por qué pues se bautizan en la esperanza de la resurrección de los muertos? O sea, no que se bautizaban por los muertos, sino que en la misma esperanza se bautiza la gente en el Evangelio de Cristo, se bautiza en la esperanza de los que ya han muerto en Cristo, es la idea. Versículo 30. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Está hablando Pablo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo era perseguido, encarcelado, apedreado, sufría hambre, muerte. Dice, ¿para qué sufro tanto si no hay resurrección? No lo haría, ni que estuviera loco, ¿verdad? ¿Quién se va a entregar a un evangelio que no tiene razón si no hay resurrección de vida, de muerte, ¿verdad? Para la vida. Versículo 32 dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y esa es la doctrina de mucha gente, hasta lo pone en los carros, ¿verdad? Come, bebe, disfruta porque ya mañana no se sabe. Y eso creía mucha gente, y Pablo dice, sí, esa es la realidad. Entonces, si no hay resurrección, si no va a haber juicio, si no hay vida eterna, hagamos lo mismo que los demás. Tirémonos a fiestas y no nos preocupemos por el mañana, porque vamos a morir de todas maneras. Pero él explica, dice versículo 33, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero, antes. Y lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. ¿Verdad? El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre celestial, que es el Señor, es del cielo. Versículo 48.
cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo creía hasta ese momento que Jesús iba a llegar en cualquier momento y que él sería transformado, que no iba a morir, ¿verdad? No es hasta el libro de Tito que él dice, ya estoy para ser sacrificado, pero sé que el Señor me va a dar una corona, aunque me corten la cabeza, ¿verdad? Sé que me va a resucitar, ¿verdad? Pero aquí todavía él creía que él iba a ser transformado, que no iba a morir. Pero aquí es el orden, ¿verdad? Primero, los que han muerto en Cristo y los que estamos vivos, si el Señor viene, vamos a oír una trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos, así más rápido que un parpadeo, vamos a ser transformados y vamos a estar juntos con ellos para recibir el Señor, a encontrarnos con el Señor. Miren lo que dice. Y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿verdad? Ahí está la esperanza de la resurrección, ¿verdad? La resurrección nos da una herencia, nos garantiza una vida nueva, nos garantiza una esperanza de un cambio. Esto corruptible se va a quedar y va a ser transformado, o si morimos antes que el Señor venga, de todas maneras va a ser resucitado incorruptible, ¿verdad? Un nuevo cuerpo, sembrado en deshonra y resucitado en honra, en gloria para Dios. Otra porción que quisiera leer está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que mueren en Jesús, creyendo que Jesús es el único Señor y Salvador, tienen la esperanza de la vida eterna. Hay gente que no cree así, creen en sus propios esfuerzos, creen en otros salvadores, creen en otras cosas. Ellos mueren sin esta esperanza, y Pablo dice: no quiero que te entristezcas como los que mueren creyendo en otros, ¿verdad? Versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con voz de mando, va a dar una orden el Señor, ¿verdad? Con voz de arcángel, va a hablar un arcángel también. Y con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy importante, no todo el mundo va a resucitar, solo los que hayan muerto en la fe de Jesús, que hayan creído en Jesús como el único Salvador. ¿Por qué hacemos tanto énfasis? Porque muchas veces tenemos la tendencia: alguien se muere, ¡ay, que Diosito lo tenga en su gloria! Sí, es nuestro deseo, pero el Señor ha puesto las reglas. Solo aquel que cree en Jesús como su único Salvador es de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Y por eso debemos de tener mucho cuidado de no mandar a la gente al cielo, porque nosotros no somos Dios, ni nosotros somos los que juzgamos.
es a través de el regalo del Señor. Él puso las reglas, ¿verdad? Y no debemos de cometer ese error, ¿verdad? Porque a veces podemos dar esperanza a los que no se fueron sin esperanza por haber rechazado el único plan de salvación de Dios. Y debemos de ser muy cuidadosos en no caer en ese error, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo, hay una gente que no tiene esperanza, ¿verdad? Pero los muertos en Cristo sí tienen esperanza, ¿verdad? Dice el versículo 15. Estamos en el versículo 17. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La idea es de que si nosotros conocemos a alguien que todavía no acepta al Señor como su único Salvador, hablarles, enseñarles para que también se unan y también sean recibidores de este milagro, sean acreedores, ¿verdad?, de la misericordia de Dios. No lo decimos para decir, oh, yo sí soy y tú no, sino al contrario, si tú no, ven para que también seas, ¿verdad? No, que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a ese cambio de mente, de decir, ok, ya es verdad, solamente Jesús, no soy yo la salvadora del mundo, es el único digno, es el Señor Jesucristo. La resurrección es prueba de que Dios aceptó el sacrificio del Señor Jesús y por lo tanto nos puede justificar. Miren lo que dice Romanos 4, 16 al 25. Dice, por tanto, es por fe. Y otra vez, es ese creer, esa confianza, esa obediencia. Es por fe para que sea por gracia. Es un regalo. A fin de que la promesa sea firme, para que toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, nosotros, el cual es Padre de todos nosotros, los gentiles. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que son las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, hablando de Abraham, en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó, hablando de Abraham, en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en esa creencia en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe, esa creencia, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, Dios Padre está diciendo, lo castigué por culpa de ustedes, acepto el pago, ¿verdad? Cancelo la deuda de sus pecados a través de la sangre de Él, y en el momento que lo resucita, se confirma nuestra justificación. Se confirma la aceptación del Padre de ese sacrificio, ¿verdad? Y le está diciendo, porque aquí dice, ¿verdad? Dice, lo levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dios Padre nos declara justos por el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Por eso insistimos, ¿verdad? Solo a través de Jesús. El que ve a Jesús, este sacrificio hermoso, dice, y lo cree, ¿verdad? Ese es el arrepentimiento, el cambio de mente, ver ese milagro que hace Dios en su Hijo para confirmar que somos libres de la muerte, ¿verdad? La resurrección impulsa la predicación del Evangelio, como decía Pablo, ¿verdad? Si Él no resucitó, ¿para qué predicamos? ¿Para qué nos desvivimos tratando de
llamar al arrepentimiento y como dice, reconciliar al mundo. Nosotros os rogamos que se reconcilien con Dios. Ese es nuestro trabajo. Somos embajadores anunciando que hay oportunidad todavía, que nadie se pierda. Vengan a Jesús. Y la resurrección nos da ese impulso, ese poder efectivo de la predicación. Segunda a los Corintios 4 dice, versículo 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro, el evangelio, las buenas noticias, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Por eso trabajamos, anunciando, porque tenemos la esperanza de que el Señor viene y nos va a resucitar. Bien, para terminar, vamos a ver el último punto. Dice, la resurrección nos invita a creer en Jesús. Ya hemos visto que el Señor anunció su resurrección, la resurrección nos trae vida nueva, la resurrección nos trae una esperanza. El Señor Jesús, la resurrección nos garantiza que el Señor aceptó su sacrificio y nos justifica a través de Jesús. Vemos que la resurrección nos impulsa a predicar el evangelio, y la resurrección es una invitación para nosotros. Hechos capítulo 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la confirmación. Jesús era el enviado de Dios. El Señor pasa el tiempo de la ignorancia y da oportunidad a que se crea en el enviado que Él de Dios. Dice, porque ha establecido un día que va a juzgar, ¿verdad? Por eso nosotros con amor los incentivamos a que aprovechen el tiempo. Hoy es el día de salvación porque el juicio viene. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez.
¿verdad? Dios quiere que todo ser humano se arrepienta y confiese que Jesús es el Señor de su vida, ¿verdad? El dueño. Porque llegará un día donde Él, nadie más, solo el Señor Jesús juzgará a toda la humanidad. Este arrepentimiento para salvación tiene que ver con entender quién es Jesús, cambiar de mente, de opinión acerca de quién es Él, quién es el que te salva y el que te garantiza esperanza y gloria. Solo teniendo esta fe verdadera y entendiendo el Evangelio, podremos repetir con Job en victoria lo que él dijo en el capítulo 19, versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará del polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Sí, hermanos y amigos, esa es nuestra oración, que llegue el momento de reconocimiento en Jesús solo como el único intercesor y el único que nos puede librar de esa condena, de ese justo juicio de Dios. Les animo, como dijo el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Esa pregunta perdurará por toda la eternidad. El Señor le hace una pregunta muy personal. ¿Crees esto? Que yo soy el único que te puedo dar la vida y darte la resurrección, esa esperanza que todos queremos tener. Bueno, vamos a hacer una oración, y si en esta mañana, este día, el Viernes Santo, ¿verdad? Que el Señor a estas horas, grandes tinieblas cubrieron la tierra hace 2000 años atrás, en reverencia al momento, en tristeza del Padre que tenía que castigar a su único Hijo por culpa nuestra. Que ese sacrificio no sea en vano, que ese sacrificio tenga un sentido, un valor para su vida, ¿verdad? No solo hoy, sino desde ahora y para siempre, ¿verdad? Para que algún día pueda repetir y decir, yo sé que mi Redentor, mi Salvador vive, y por Él yo también viviré. Si en su corazón usted quiere decirle a Jesús, yo creo en ti y te acepto como mi único Dios, Rey, Salvador y Señor, te entrego mi vida, eres mi dueño, quiero que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, así como Él nos enseñó que hacía la voluntad de su Padre, nosotros hacer la voluntad de Él. Este es su día, este es su momento, ¿verdad? Y si desea hacerlo, repita conmigo esta oración. No es una oración mágica, la oración no lo salva, sino su decisión de ponerse a cuentas con Dios. Dios está diciendo, hago a un lado los tiempos de ignorancia y te acepto si recibes a mi Hijo como tu Salvador. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús, Jesús el Mesías, el que tú enviaste para salvarme, para que tome mi lugar en la cruz y sufra por mi culpa, por mis pecados, Señor. Creo que solo Él, creo que Él es Salvador y Señor. Lo confieso ahora, Señor, para entregarte mi vida, mi corazón, mi mente, mi voluntad, para servirte desde ahora y para siempre, Señor. Lo hago voluntariamente porque comprendo el mensaje de gracia, de regalo que tú has dado en Él. Te bendigo por tu misericordia, Señor. Perdóname, acéptame en Jesús, justifícame, Señor, en su sangre, en su sacrificio. Señor, te doy gracias porque me das la oportunidad de cambiar de mente y de verlo a Él como el único medio de salvación. Creo en ti, Señor Jesús. Señor, y te doy gracias porque de acuerdo a tu palabra, tú me haces hijo tuyo, Señor. Tú me das vida eterna
y me garantizas la esperanza de la resurrección. Puedo morir tranquilo, sabiendo que, como tú le dijiste al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gracias, Señor, bendito Padre, por tu gran amor por mí. En el nombre de Jesús oro. Amén, amén. Amén. Bien, bienvenido a la familia, que Dios lo bendiga y lo guarde en su amor, en su gracia, y que la paz del Señor sea en su vida. Bendiciones.